Un campo magnético B es perpendicular al plano del papel y uniforme como se indica en la figura. Es decir, el campo magnético es uniforme en esta región. Fuera de esta región el campo magnético es cero, lo dice aquí, y dice que el campo disminuye. Es decir, tenemos un campo entrante, por eso tenemos las crucecitas aquí, que disminuye de forma constante a razón de delta, que es la rapidez con la cual está disminuyendo ese campo, o sea, la derivada del campo con respecto al tiempo. Y las unidades nos ponen Tesla por segundo en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces lo que nos piden es determinar el campo eléctrico inducido en el plano de la página a una distancia r arbitraria del centro de la región circular y dibujar las líneas de campo eléctrico y explicar la forma de estas líneas de campo. Y luego en la parte B dice determinar la fuerza electromotriz inducida en una espira circular de radio A, que es esto que aparece dibujado aquí con su radio, concéntrica. Esta espira es concéntrica con la región esta donde está el campo. Bueno, vamos a la resolución. Suscríbete a tu canal de física, Física Universitaria con Mario. Si pinchas en listas, puedes encontrar los temas, diferentes temas, y también por diferentes carreras. Por ejemplo, aquí tenemos Ingeniería Informática. Tenemos 126 vídeos donde prácticamente la mayoría son todos los exámenes que se han propuesto en la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de La Palma de Gran Canaria. Aquí tenemos nuestra región. Estas crucecitas verdes representan el campo magnético B. Esa región tiene un radio R mayúscula y nos piden el campo eléctrico a una distancia R medida desde el centro. Es decir que me hablan de campo magnético y me piden campo eléctrico. Entonces tengo que pensar qué es lo que vincula el campo eléctrico y el campo magnético. Esto es la ley de Faraday-Henry-Lenz, que es una de las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Vamos a escribirla. Lo que establece esta ley es que si evaluamos la integral a través de una curva cerrada del producto escalar entre el campo y el vector diferencial de L, esto es justamente la FEM inducida, que es igual a menos la rapidez con la cual cambia el flujo del campo magnético. Entonces, primeramente, si queremos evaluar esta integral, tenemos que elegir una trayectoria. Como nos piden el campo eléctrico a esta distancia r, la trayectoria que vamos a elegir es una trayectoria circular, una circunferencia concéntrica con esta región de radio r. Primeramente, vamos a ver si se cumplen las condiciones para que exista un campo eléctrico. Para que exista un campo eléctrico en esta región, tiene que haber variación del flujo del campo magnético. Recordemos que el flujo del campo magnético es una magnitud escalar que la definimos como el producto escalar del campo magnético por el vector superficie. El vector superficie que representa a esta región lo podemos dibujar entrante, vamos a hacerlo así con una crucecita, vector superficie, que será la superficie de un círculo, y tenemos que ver lo siguiente. ¿Hay cambio de flujo con el tiempo? Sí. ¿Por qué? La superficie no cambia, sí, pero está cambiando el campo. Nos dicen que este campo está disminuyendo con el tiempo. Eso nos va a ayudar a determinar entonces que primero sí existe un campo eléctrico, porque si existe esto es que existe un campo eléctrico. Y ahora, ¿cómo sabemos el sentido del campo eléctrico? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Esto que está en color celeste es una trayectoria, nada más. Pero vamos a imaginar que fuera una espira de alambre, conductor. Por lo tanto, vamos a recordar la ley de Faraday-Lenz. Si a través de esta espira el campo magnético, o el flujo, mejor dicho, del campo magnético cambia, habrá una corriente inducida en esta espira.
esa corriente inducida aparecerá en un sentido tal que el campo magnético que ella crea se opone al cambio del flujo externo. Por tanto, como tenemos un flujo hacia adentro de la pantalla que está disminuyendo, entonces la corriente inducida se opone a esa disminución. ¿De qué manera? Creando un campo magnético inducido también entrante. Entonces, si la corriente inducida en esta espira crea un campo magnético inducido hacia adentro, el sentido de esa corriente lo podemos determinar fácilmente por la regla de la mano derecha. Aquí tenemos la regla de la mano derecha. El campo inducido es entrante. Vamos a ampliar la imagen. Si el campo inducido es entrante, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Con la mano derecha, haciendo que el pulgar apunte según el campo, los dedos ligeramente curvados me dirán cómo es el sentido de la corriente eléctrica. Por lo tanto, si seguimos con la idea de que esto fuera una espira de alambre, tendríamos una corriente en sentido horario que la vamos a dibujar de esta forma. Ahora bien, esa corriente eléctrica en el sentido técnico estará formada por cargas positivas. Entonces vamos a poner aquí, en este puntito, una carguita positiva que se está moviendo en este sentido, con cierta velocidad en ese momento. Por lo tanto, si esta carga, que si el campo no cambia, está en reposo y al disminuir el campo externo se pone en movimiento, quiere decir que esta carga está sometida a una fuerza de origen eléctrico. Vamos a dibujar esa fuerza de origen eléctrico. Como la carga es positiva, la fuerza de origen eléctrico estará en este sentido. Vamos a ponerle fuerza eléctrica. Ahora bien, otra cosa que también sabemos es que las cargas eléctricas positivas siempre se mueven en el sentido del campo eléctrico. Entonces, o dicho de otra forma, que el sentido de la fuerza eléctrica que experimenta esta carga es el mismo que el del campo eléctrico que existe en este punto donde se encuentra la carga. Por lo tanto, ya sabemos para dónde es el campo eléctrico. Vamos a dibujarlo. El campo eléctrico será así, perpendicular al radio, y lo denominamos de esta forma. Por lo tanto, yo podría dibujar el campo eléctrico en diferentes puntos. Por ejemplo, me tendría que tomar el radio y perpendicularmente al radio dibujar ese campo eléctrico. Como el radio es constante, porque esto es una circunferencia, el módulo del campo eléctrico también será constante. Ahora bien, supongamos ahora, volvamos a la realidad. La realidad es que no hay ninguna espira conductora. Hay una trayectoria que yo he dibujado ahí circular. Entonces, supongamos que en esta zona no tiene, si hay vacío, por ejemplo, no tiene por qué haber ninguna carga. Entonces, no tenemos una espira real, no tenemos cargas en movimiento, no tenemos ninguna fuerza sobre ninguna carga porque no la hay. Pero lo que sí tenemos en esa zona es un campo eléctrico inducido, cuyo sentido hemos determinado en base a esta suposición. Y ahora intentaremos calcular ese campo eléctrico que es el que nos están pidiendo. Bueno, en el producto escalar vemos que aparece un diferencial de L que simplemente es un elemento de esta trayectoria. En este punto vamos a representar el vector diferencial de L o elemento de trayectoria, que será un vectorcito muy pequeño en el mismo sentido que el campo, y eso le vamos a llamar diferencial de L. Podemos considerar al mismo tiempo que esta trayectoria circular es la suma de infinitos
vectorcitos diferencial de L. Otra cosa importante, el ángulo entre diferencial de L y el campo en todo momento es 0. Y digo esto porque lo que tenemos aquí es el producto escalar. Por lo tanto, el producto escalar lo podemos escribir de otra forma. Integral de curva cerrada de el módulo del campo por el módulo del elemento de trayectoria por el coseno del ángulo será igual a menos la derivada del flujo del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, como el ángulo vale 0 grado, coseno de 0 grado es 1. Luego dijimos que dada la simetría del problema, el campo magnético es constante en módulo, lo sacamos para afuera. Entonces nos queda todo lo que estamos resolviendo en la parte A. El campo por la integral de curva cerrada de diferencial de L es igual a menos la derivada con respecto al tiempo, y aquí voy a poner la definición del flujo, que también es un producto escalar, es el producto escalar entre el campo y el vector superficie, o sea que podemos poner campo magnético por vector superficie por coseno del ángulo alfa. Veamos lo siguiente. La integral de curva cerrada de diferencial de L implica sumar todos estos vectorcitos a lo largo de la curva elegida. ¿Eso que me va a estar dando esa suma? Me va a estar dando el perímetro de la circunferencia. O sea que de este lado me va quedando E por 2pi por R es igual a menos la derivada con respecto al tiempo, y vamos a observar lo siguiente. Alfa es el ángulo entre el campo exterior, no el inducido, el campo magnético exterior y el vector superficie. Habíamos dicho que el vector superficie lo elegíamos para adentro, por lo tanto paralelo al campo exterior que está disminuyendo. Como son paralelos y de igual sentido, el ángulo valdrá 0 grado y coseno de 0 grado es 1. Luego, la superficie no cambia, entonces la superficie la podemos dejar aquí afuera y poner lo siguiente. Será la superficie por la derivada del campo con respecto al tiempo, y esto es un dato que nos da la letra que dice que todo esto es delta. Así que por lo tanto nos queda igual a menos S por delta. Y seguimos. La superficie es la superficie delimitada por la curva, que es un círculo de radio R. Por lo tanto, la superficie del círculo es pi por R al cuadrado, y todo esto por delta. Por tanto, de ahora podemos despejar el módulo del campo, pero antes podemos simplificar esta R con el cuadrado y el pi con el pi. Y por lo tanto el campo nos quedará menos delta por R sobre 2. Pero cuidado, esto es para un R comprendido entre 0 y R mayúscula. ¿Qué pasaría ahora si elegimos una superficie, si elegimos una trayectoria para un R mayor que R mayúscula, perdón? Si R es mayor que el radio de la región, que está en color amarillo, entonces voy a tomar esta trayectoria. Entonces plantearía otra vez la integral de la ley de Faraday y me quedaría el campo de L por coseno de 0 grado, que esto será igual a 1, esto será igual a menos la superficie por la derivada del campo con respecto al tiempo, que esto es delta, me queda menos S por delta. Pero cuidado, tenemos que tener cuidado en lo siguiente. Cuando resolvemos la integral, el campo queda fuera y me va a quedar integral de diferencial de L, que sabemos que es el perímetro de la curva que yo he elegido. O sea que vamos a borrar esto aquí y nos quedará 2 por pi por R. Pero del otro lado, la superficie que tengo que tener en cuenta es la superficie a través de la cual está variando el flujo. Y yo solo tengo flujo a través de la superficie amarilla de radio R.
Por lo tanto, esa superficie de ese círculo será pi por el radio r mayúscula al cuadrado, por la rapidez con la cual cambia el campo, o sea, la derivada, que me da delta. Por lo tanto, podemos simplificar pi y nos quedaría que el campo es igual a menos r cuadrado por delta sobre 2 por r. Una cosa importante, el signo este simplemente alude a la ley de Lenz, que se refiere al sentido en el cual aparece la corriente inducida. El sentido de oposición al cambio de flujo, que nos indica el sentido en el cual va a aparecer esa corriente inducida. Entonces, nosotros si queremos podemos prescindir de este signo. Es más, nosotros estamos calculando el módulo del campo, por lo tanto yo prefiero prescindir de este signo. Aquí también arriba lo voy a quitar. Entonces, vamos a ver una cosa. ¿Qué sucede? ¿Será el campo eléctrico una función continua? Veamos. Si aquí en lugar de poner R mayor que R, pongo R igual a R, ¿qué va a suceder? Vamos a ver, si R chica es igual a R grande, entonces la expresión del campo me queda R cuadrado por delta sobre 2 por R grande, simplificando, y me queda R por delta sobre 2, que al final es esta misma expresión sustituyendo R chica por R grande. Es decir, que entonces el campo eléctrico es continuo. Lo único que me falta es dibujar el campo eléctrico. Vamos a hacerlo aquí con colorcito rojo, que ya sabemos que va a tener este sentido, de la misma forma como lo determinamos antes. Muy bien, esa sería la parte A. La segunda parte es muy sencilla. Nos piden calcular en una espira real de radio A la FEM inducida. Pues nada. Simplemente nos vamos a la definición. La FEM, puedo prescindir del signo si quiero y poner que es la derivada del flujo del campo magnético con respecto al tiempo. O sea que será la derivada con respecto al tiempo d, y escribo la expresión del flujo, que será el campo por el vector superficie por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Nuevamente, si elijo el vector superficie entrante, el ángulo entre el campo en color verde y el campo exterior en color verde y el vector superficie es 0 grado. Entonces me queda coseno de 0 grado, que es 1. Luego la superficie es constante y de radio A, no cambia. Entonces me va quedando FEM es igual a la superficie va para afuera y me queda la derivada del campo con respecto al tiempo, que eso nos dijeron que es delta. Bien, en este caso la superficie será pi por a al cuadrado y eso multiplicado por delta. Si queremos ponemos el signo menos, si no queremos no lo ponemos, porque es un signo que simplemente alude a la ley de Lenz. Bueno, y con esto quedaría el problema resuelto. Espero que se haya entendido. Si les ha gustado, por favor, pueden darme un like, no estaría de más reconocer mi trabajo, y recuerden suscribirse. Muchas gracias.